Cuando tenemos incertidumbre, medio a través de media y varianza en el Producto Bruto, podría incluso ser conveniente reducir el gasto público en vez de incrementarlo para que el PBI llegue a un valor deseado de una meta. Y es lo que luego Brainerd llama en la wrong way, ir en la dirección opuesta. Entonces, lo novedoso que tiene este paper es que bajo ciertas condiciones, en vez de convenir que el PBI se acerque al PBI objetivo, al PBI deseado, bajo ciertas condiciones podría ser conveniente que incluso se encuentre más debajo del valor actual, ampliando aún más la brecha, más las distancias con respecto a un PBI objetivo. ¿Bien? Y eso es un poco a grandes rasgos la conclusión del artículo. Y para hacerlo hace una exposición algebraica al principio, pero con algunas geometrías que no están muy completas o no están muy pegadas con la parte algebraica, lo cual puede traer algunas complicaciones a la hora de leerlo. Lo que yo voy a hacer ahora es un poco resumirlo y poner toda la parte que está faltando, todo lo que está entre paréntesis, todo lo que no ha sido escrito, para que la lectura pueda seguirse de una manera más clara. ¿Bien? Entonces, podemos partir de un modelo, no sé, keynesiano básico, en donde el ingreso de equilibrio uno lo podría escribir como una cierta cantidad de componentes autónomos, digamos, consumo autónomo más inversión autónoma más un gasto del gobierno más expo menos impo, etcétera, dividido 1 menos el multiplicador por 1 menos una alícuota más una proporción marginal, etcétera. ¿Bien? Un modelo básico de consumo. En donde en este modelo lo que se hace es una distinción, vamos a aplicar ahora una política fiscal, en donde el nuevo gasto ahora podría ser el gasto actual más una variación, más un incremento en el gasto público, y este incremento en el gasto público es lo que vamos a llamar el parámetro de política P, la política fiscal, la magnitud de la política fiscal que va a estar dada por la variación del gasto público. ¿Bien? Entonces, a esto lo podríamos escribir así, como un componente, si desglosamos esto, podríamos escribir todos los componentes autónomos, a ver, P sobre el mismo denominador que colocamos, más todos los componentes autónomos, excluido esta variable de política, que es la variación del gasto público. ¿Bien? Recuerden que esta variación del gasto público lo vamos a definir como P, dividido todo este denominador del multiplicador, con lo cual Brainerd va a partir de alguna manera con una ecuación mucho más simplificada, donde todo esto van a ser tomadas como constantes, mu, más un alfa por P, donde el alfa va a ser el multiplicador de la política. Recuerden que P era la variación del gasto público, eso es lo que definimos como P. Entonces la variación del gasto público por 1 sobre todo el multiplicador es lo que va a dar ese componente del ingreso. Entonces, Brainerd va a partir con esta primera ecuación, decir que el Producto Bruto tiene esta estructura, el producto o el nivel de producto de equilibrio tiene una estructura en donde tenemos acá una parte fija que está dada por todos los componentes autónomos dividido el multiplicador, y a todo eso en conjunto lo llama mu, y este alfa, que es el multiplicador, ¿sí? El multiplicador 1 sobre 1 menos c, 1 menos t más m, por el parámetro de política que está definido como la variación en el gasto público. Todas estas aclaraciones no están hechas, yo las estoy agregando para que el arranque pueda ser no tan abstracto como arranca el paper. ¿Bien? Y lo que se está suponiendo acá, lo que se está suponiendo en esta parte, es que ahora mu y alfa van a ser variables aleatorias, en donde mu, que era el componente autónomo del Producto Bruto, va a tener una función de distribución f de mu con una media mu, sigma mu, y una distribución para el multiplicador, el parámetro de política, como lo va a llamar, con una media alfa media y desvío estándar sigma alfa. Bien. Entonces,
El punto está en que si mu y alfa son variables aleatorias, y pasa a ser también una variable aleatoria. El producto bruto pasa a ser una variable aleatoria. Y el hecho de que apliquemos más o menos política influye en el comportamiento de esa variable aleatoria. Ahora, si uno ve que esto, ¿cómo podríamos calcular, ¿sí?, la varianza de esta nueva variable aleatoria, y? ¿Cómo podríamos calcular la media y su varianza? La media de y, definida como y barra, ¿cómo la calcularíamos? Aplicando las propiedades de la media, esto sería la media de mu más la media de alfa. Recuerden que mu y alfa son variables aleatorias, por P, donde P es la cantidad de variación del gasto público, la variable de política. ¿Y cómo calcularíamos la varianza de y? ¿Cómo la calcularíamos, la varianza de y? La varianza de una suma de variables aleatorias. Sí, La entonces suma de las varianzas la más dos veces varianza la de, covarianza. lo podríamos escribir como la varianza de mu, si quieren, o ponemos primero la varianza de A, ponemos la varianza de alfa, más, pero fíjense que si alfa tiene varianza y está multiplicado por P, esto sería como, P al cuadrado por la varianza de claro, alfa. entonces sería la varianza de alfa por el cuadrado de la política fiscal, más la varianza del componente autónomo, la varianza de mu, ¿y qué más? Y dos veces la covarianza entre mu y alfa P. Claro, fíjense que como estos dos componentes, mu, que lo habíamos definido a mu como todo esto, ¿no? Esto lo que habíamos definido como mu, todo este parámetro, y a P esta expresión. Dado que alfa, que es el multiplicador, y mu, que es toda esta expresión que hemos colocado acá, comparten algunos parámetros, tal vez C, 1 menos T y demás, es muy probable que entre mu y alfa exista cierta correlación. ¿Mm? O lo que es lo mismo la covarianza. Entonces, acá cómo quedaría, más dos veces, más, como decían, más, Dos veces sí, covarianza la covarianza de alfa mu por multiplicado por P. multiplicado por P. Ahora también a veces es más, puede resultar más cómodo escribir todo esto en términos de coeficiente de correlación. ¿Mm? El coeficiente de correlación ρ se definía como ¿qué? La covarianza entre alfa mu dividido ¿qué? Sigma alfa, sigma mu. Sigma alfa, sigma mu. Perfecto. Entonces la covarianza la podemos escribir por ρ, sigma alfa, sigma mu. Entonces una versión alternativa sería escribir la varianza de y como la varianza del parámetro de política por el cuadrado de la política fiscal, más la varianza del componente autónomo y más dos veces el coeficiente de correlación por el parámetro de política, ¿sí?, por sigma alfa, sigma mu, los desvíos estándar. Bien, entonces noten de que esta varianza del producto bruto está afectada por la política fiscal. Lo mismo en la media. Si uno toma en cuenta estos dos parámetros, fíjense que tanto uno como el otro, ¿qué ocurriría si uno aplica una política fiscal expansiva, un incremento en el parámetro de política? ¿Qué lograríamos en términos de media? Aumente. Aumentaría, ¿sí? O sea, si yo aumento P, por un lado lograría aumento en la media del PBI, pero, lo cual eso sería algo tal vez deseado, pero por otro lado, fíjense que un aumento en P, ¿qué pasa en términos de varianza? También la aumenta.
también la aumenta. También aumenta la varianza. Y fíjense que una volatilidad excesiva podría ser algo no deseado. ¿Mm? Entonces, uno podría pensar de que si yo quiero llevar, supóngase que yo estoy en un nivel de ingreso actual, no sé, Y sub 0 o Y media, y lo quiero llevar a un nivel objetivo, si no tuviese ningún problema de incertidumbre en cuanto al Producto Bruto, yo aplicaría la política fiscal suficiente para llevarlo de acá a acá. Entonces, podríamos calcularlo. ¿Mm? ¿Cómo lo calcularíamos? Bueno, la Y estrella menos la media. Fíjense que una cuestión importante acá antes de avanzar, de que si P es igual a cero, P igual a cero sería la situación inicial, antes de que yo aplique cualquier política. Si recordamos cómo hemos definido P como la variación en el gasto público, un P igual a cero sería la situación inicial, con lo cual la media con un P igual a cero es igual a ¿cuánto? La media de mu. A la media de mu. Y la varianza de Y con un P igual a cero es igual a ¿cuánto? A la La varianza de mu. varianza de mu. A la varianza de mu. Esto va a tener repercusiones importantes después, porque si yo no aplico política fiscal, fíjense que estamos anulando el efecto del multiplicador, entonces la varianza del PBI correspondería solamente a la varianza de los componentes autónomos. ¿Bien? Entonces, si yo tengo la economía, acá, perdón, corrijamos, en un nivel con ausencia de política en una media de mu barra y la quiero llevar a Y estrella, yo tendría que aplicar una política óptima en ausencia de incertidumbre igual a ¿cuánto? A Y estrella menos el valor actual que tenga la economía. Fíjense que esto es la brecha del producto y lo divido en el multiplicador. ¿Está bien? Si yo aplico un P de esta magnitud, lo que yo estaría haciendo es llevar la economía de este punto a este otro. ¿Queda claro? Eso sería la política óptima en el caso de ausencia total de incertidumbre. ¿Qué es lo que yo haría? Bueno, incremento el gasto público lo suficiente como para que ese nivel de producto llegue a un Y estrella determinado. Pero ¿qué podría ocurrir? Podría ocurrir de que ese incremento en P también me levante de manera excesiva a la varianza y entremos en una volatilidad tal vez no del todo deseada por la sociedad. Entonces, no siempre va a ser conveniente cerrar la totalidad de la brecha o aplicar la política fiscal total. Este tipo de política es lo que se conoce, según Breiner, como el equivalente a certeza. Equivalente a certeza. ¿Qué es lo que decía? De que si el Producto Bruto tiene componentes aleatorios, si el Producto Bruto tiene componentes aleatorios, entonces lo tratemos al producto en sus valores medios y apliquemos la política reemplazando los parámetros conocidos por su media y despreocupémonos por cualquier otro componente aleatorio. Entonces el equivalente a certeza es aplicar como política fiscal aquel tamaño óptimo en donde yo descarto cualquier tipo de volatilidad reemplazando las variables aleatorias por su media y aplico una política de manera tal de que se cierre esa brecha en su completitud. ¿Bien? Ya vamos después al final va a tener sentido la brecha total, la brecha parcial del cierre cuando aplicamos poli. ¿Bien? Bueno, entonces, con esta idea, fíjense que esta expresión que hemos colocado acá, tenemos que si yo incremento P, afecto por un lado la media y por otro lado aumento también la varianza. Entonces, una manera tal vez importante de expresar a esta preferencia de los individuos es considerar una función de bienestar social definida de la siguiente manera. Supongamos que tenemos una función de utilidad de la sociedad o del social planner que tiene esta especificación. El nivel de producto actual, ¿sí? Como variable aleatoria,
mido la brecha con respecto a un PBI objetivo al cual se desea, al cual se desearía llevar la economía, tal vez pleno empleo o algo por el estilo, y considerar el desvío cuadrático. Entonces fíjense que esta función con este signo al menos, mientras más se aparte de ese valor objetivo, está calculando una pérdida y con el signo menos está reflejando ese valor. Fíjense que esto se maximizaría eligiendo aquel nivel de producción que iguale a ese valor deseado, en cuyo caso el valor máximo que asumiría esta función sería 0. Dado que es un cuadrado con un signo menos, el valor máximo que puede asumir es 0. ¿Bien? Entonces, este tipo de funciones de utilidad son tipos de funciones de utilidad de bienestar social que aplican castigos cuadráticos a los desvíos. Castigos por desvíos cuadráticos. ¿Sí? Un castigo cuadrático al desvío del PBI con respecto a ese objetivo. Ahora, Y habíamos visto recién que era una variable aleatoria. Entonces, lo que podemos ver, o lo que vamos ahora a hacer algunos artificios para ver que esta expresión, este desvío, esta función de utilidad que es un desvío cuadrático con respecto a un objetivo, adentro puede estar escondiendo medias y varianzas. Entonces, ¿cómo pasar de esta función de utilidad sencilla, este desvío cuadrático, a expresarla como una función que tenga en cuenta su media y su varianza como variable aleatoria, al menos en valor esperado? Bueno, de la siguiente manera. Fíjense que acá yo puedo sumar y restar la media. ¿Sí? Acá la vamos a sumar. Si yo sumo y resto la media, no estoy alterando la veracidad de lo anterior. Bien. Y fíjense que todo esto quedaría al cuadrado. Ahora podemos agrupar de esta manera, propiedades asociativas, y tener esa versión de oración. Bien. Ahora puedo pensarlo a esto como el cuadrado de un binomio. ¿Y cómo quedaría esta expresión? Y al cuadrado más el doble producto, Y menos su media, por la media menos el PBI objetivo, ¿sí? Más la media menos el objetivo al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo siguen hasta ahí? ¿Vamos bien? Sí, profe. Sí. Ahora, si tomamos valor esperado a ambos miembros, si tomamos valor esperado, acá, y acá también tomamos valor esperado, el valor esperado de toda esta expresión, por las propiedades de las medias, fíjense que la media ahora de una suma es la suma de las medias, entonces me quedaría la media de este desvío con respecto a su media, y eso se transformaría ¿en qué? En su varianza. En su varianza. Entonces lo escribimos menos la varianza de Y. Ahora, cuando yo meta la media, menos 2 veces la media de esta parte, fíjense que esto es una constante, porque es la media que es una constante, este es el nivel PBI al cual lo quiero llevar afuera, entonces lo puedo sacar afuera, 2 veces esta constante por el valor esperado de este paréntesis. Ahora, el valor esperado de Y menos su media, ¿cuánto es? 0. ¿Cero? Es 0. Es 0. Incluso la media la podemos meter acá. La media de Y es Y media, y la media de una constante es la constante misma que la media, entonces queda 0 menos 0, 0. O sea que cuando le tomo esperanza, todo este término se hace 0, ¿sí? Y lo único que queda es el último paréntesis. Y la esperanza de esta constante es justamente una constante. Entonces queda la media menos este valor al cuadrado. Entonces tendríamos esta expresión para la función de utilidad. El valor esperado de la función de utilidad. Lo importante está en que esta versión de la función de que es el mismo valor esperado del desvío cuadrático con respecto a un objetivo, esconde ahora o deja ver que tenemos la media y la varianza del PBI como objetivos. ¿Está bien? Entonces, si yo tuviese que maximizar o elegir los valores de media y de varianza que hagan máxima esta expresión,
¿Ustedes qué escogerían como media y como varianza? Puede ser Supongamos que, 0 para ambas. fíjense que las variables de elección serían la varianza de y la media de y. Si la pensamos como una función de dos variables, y todo lo demás son parámetros, ¿qué valores elegirían para cada uno? O sea, la situación ideal sería varianza 0 y media igual a Y estrella. Claro, en la situación ideal sería esto igual a 0 y el y estrella igual a la media, en cuyo caso la función alcanzaría ¿qué valor máximo? 0. 0. Fíjense que ya vamos a hacer algunas gráficas después, pero lo que estamos representando acá es una función en dos variables. Es una parábola cuadrática donde acá está el plano y ahí está el 0. Acá está el valor esperado de la utilidad. Acá podríamos tener la varianza de y acá la media. Fíjense que, bueno, no está centrado, pero en un valor de pónganse que acá está el, el valor, en un valor de y media. Déjenme que lo corrijamos a este gráfico para que se ubiquen. Y este es el eje y media, donde acá estaría el y estrella. Entonces fíjense que sería como un paraboloide elíptico, boca abajo, una especie de copa en la parte para abajo, en donde el máximo se da justamente en el cero de la varianza y una media igual al y estrella. Eso sería si yo lo pudiese escoger. Pero ¿qué ocurre? ¿Yo puedo elegir media y varianza de manera arbitraria? A No, ver, porque veamos qué es están. lo que era cada una de estas cosas. Fíjense que la media del PBI ya queda igual a la media de mu más alfa media por el parámetro de política, que era la elección. Y por otro lado, la varianza de Y, ¿a qué era igual? A la varianza de A por el cuadrado de P más la varianza de mu más dos veces el coeficiente de correlación por P sigma alfa, sigma mu. Entonces esto dejaba en evidencia que la elección de P, que la elección de sigma, la elección de la varianza del ingreso y la media no son variables independientes, sino que están conectadas por P. ¿Está bien? No es que pueden asumir valores independientes una de otra. Tan pronto como yo elijo un valor de P, automáticamente se determina un valor para la media y para la varianza. ¿Está bien? No pueden asumir valores libres, la media y la varianza del ingreso, ya que ambas están conectadas por P. De hecho, ¿cómo podríamos expresar la varianza de Y como una función de la media? Para que quede explícita esa conexión que hay entre una y otra. ¿Cómo podríamos expresar eso? La varianza de Sería. Y. Decir que, claro, primero tendremos que decir que P es igual a Y media menos mu media sobre alfa media y Claro, reemplazamos después donde están los P y ahí te da en función de la media y exacto. de parámetros Entonces, también. ¿cómo quedaría? La varianza de Y sustituida quedaría como la varianza del parámetro de política por Y media menos mu sobre alfa media. ¿Vamos bien? Fíjense que esto es el P que hemos colocado acá de la sustitución. ¿Qué hicimos? Despejamos P de acá. Bien, despejamos P igual a Y media menos mu media sobre alfa y sustituyo en las otras dos. Entonces me queda más sigma cuadrado mu más dos veces por rho por Y media menos mu sobre alfa media por sigma alfa, sigma mu. Entonces ahora queda explícita la relación entre la varianza del producto y su media, entre su volatilidad
y su valor esperado. ¿Queda claro esa conexión? Esto es para mostrar de que esta optimización que yo intentaba hacer como optimización libre, no es una optimización libre en realidad, sino que es una optimización restringida. ¿Está bien? Los valores de la media y de la volatilidad del PBI no pueden elegirse de manera libre, de manera arbitraria, sino que tienen que hacerse teniendo en cuenta de que hay una conexión entre una y otra. Entonces, el planteo correcto de este problema sería maximizar esta utilidad esperada que depende de la media y de la varianza del PBI, sujeto a esta expresión. ¿Queda claro entonces cuál sería el problema del social planner? Sí, profe. Bien. Ahora, alternativamente, yo lo podría resolver de esta manera, como un multiplicador de Lagrange, despejando, etc. O, directamente, podríamos convertir todo esto a un problema de una sola variable, en donde, en vez de hacer un problema de dos variables con una restricción, podría transformar todo esto en un problema de una sola variable. ¿Cómo? Y Tomamos esta media, reemplazando, claro, ¿sí? Tomar una versión alternativa para resolverlo sería tomar esta media, que está acá, y sustituirla en esa expresión, y tomar la varianza que está acá, con toda esta expresión, y sustituirla ahí. Entonces fíjense que si yo hago ese, todo el problema va a quedar expresado en términos de P. Entonces, el problema, en vez de elija la media del PBI y su volatilidad, que hacen máxima esta expresión, lo podemos convertir en elija el tamaño de política fiscal que hace óptima, que hace máxima el bienestar social. ¿Sí? Son dos planteos alternativos igualmente válidos. ¿Queda claro esta segunda intención? Sí, se entiende, profe. ¿Sí? Entonces, si escribimos esa expresión, esa segunda posibilidad, ¿cómo quedaría el problema de optimización? Bueno, ahora lo podemos expresar de esta manera. Maximizar el valor esperado, ¿sí?, de esa utilidad, que ahora pasa a ser una función de su media, pero la media es función del parámetro de política, y la varianza, la volatilidad del PBI, también es función del parámetro de política. Entonces, lo podríamos escribir como menos, recuerden la expresión anterior, la varianza. Acá escribimos toda la expresión de recién. Sigma cuadrado mu alfa por p cuadrado más sigma cuadrado mu más dos veces el coeficiente de correlación por p sigma alfa sigma mu. Fíjense que hasta ahí tengo la varianza. Bien, recuerden la expresión que teníamos. Era la varianza y ahora el desvío. ¿Sí? Y el desvío, entre paréntesis, es la media de A, porque era la media del producto, más la media de mu, menos el y estrella al cuadrado. Y cerramos acá la expresión. Entonces, fíjense que ahora la única variable de elección es P. Fíjense que P ahora aparece ahí, ahí y ahí. Toda esta expresión pasa a depender solamente de P. Bueno, esto se deriva, C igual a 0. No vamos a entrar en estos detalles, pero ustedes después lo hacen a mano, eso no es difícil. Derivan esta expresión con respecto a P, calculan esa expresión, igualan a 0, y lo que surge es el nivel de política óptima. ¿Bien? Y esto, la expresión final queda alfa media
por Y estrella menos mu. Sí, fíjense, esta sería la brecha original. Menos rho, sigma alfa, sigma mu. Todo dividido. El cuadrado de la media. Perdón, el cuadrado del parámetro de política por la varianza del parámetro de política. Esta es la expresión óptima que surge, insisto, de derivar esto, igualar a cero y despejar. No es difícil. ¿Sí? Y ahora lo que va a hacer Brainard es tratar de interpretar el resultado de la política óptima. Fíjense que este sería el nivel de política óptima que de alguna manera resuelve este trade-off entre volatilidad y media. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que había una volatilidad, un trade-off? Porque habíamos visto de que si yo aumentaba el Producto Bruto, perdón, si aumentaba el gasto público o la política fiscal, yo lograba incrementar el PBI, pero a costa de una mayor volatilidad. Entonces hay un trade-off entre más media o más varianza. Entonces, ese trade-off se balancea y se halla la expresión óptima cuando la política que se aplica es exactamente la que da esta expresión, es la que resuelve este trade-off. O sea, dentro de ese trade-off, el que hace máxima la utilidad del bienestar social o el bienestar social, teniendo en cuenta ese trade-off entre media y varianza, este nivel de política es el que estaría resolviendo justamente este conflicto de objetivos entre media y volatilidad. Bien. ¿Queda claro hasta ahí? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Ahora lo que vamos a hacer es poner algunos casos. Poner algunos casos. Y acá donde van a aparecer las confusiones para los que han leído el paper, es que a este problema lo resuelve analíticamente todo en términos de P, pero después cuando lo va a analizar geométricamente va a hacer referencia al problema de optimización restringida. A este que pusimos acá, a este problema de optimización restringida, pensando en esta gráfica en 3D, que acaba de haber una restricción y demás, va a generar ese tipo de conflictos cuando traten de leer el paper, porque lo resuelve de una manera y luego la geometría que adhiere es de un problema distinto que no resolvió. Pero bueno, volvamos a este óptimo. Sabemos este primer caso, caso 1, en donde la varianza del parámetro de política, es decir, del multiplicador, es 0. O sea que hay certeza absoluta acerca del multiplicador. Entonces, si hay certeza absoluta del multiplicador, la única fuente de volatilidad vendría por el parámetro mu, el de las componentes autónomas. Si eso ocurre, fíjense que la política óptima quedaría igual a ¿qué? Si sigma alfa es 0, fíjense, esta expresión se hace 0 acá, este término desaparece el denominador y queda alfa media, este término desaparece acá también. Podemos cancelar esto con esto. ¿Y qué me quedaría como expresión óptima? Estrella menos mu barra sobre alfa barra. ¿Sí? Y estrella menos la media de mu sobre el alfa. Y fíjense que esto era lo que habíamos definido al principio como el equivalente a certeza. Fíjense que esto es justamente la brecha total del Producto Bruto. Si yo le quiero llevar a Y, estrella, y actualmente, recuerdan que con P igual a 0, estoy en media de mu. Entonces yo quiero llevar la economía desde mu a Y estrella, esto es lo que le falta al PBI de crecer, lo divido en el multiplicador promedio. Sí, de hecho, el promedio es exacto porque no hay ningún tipo de volatilidad en alfa media. Lo divido y esto me va a dar en cuánto yo debería incrementar el gasto público para que la economía viaje de mu barra a mu estrella. ¿Está bien? Pero fíjense que este equivalente a certeza, lo que llamamos el equivalente a certeza. ¿Por qué se llama equivalente a certeza? Porque lo que está diciendo, bueno,
Si usted tiene una economía en donde hay volatilidad, o mejor dicho, hay aleatoriedad en los parámetros, son aleatorios, simplemente cambie a todos esos parámetros aleatorios por sus respectivas medias y trabájelo como si fuese un problema de certeza absoluta. Eso es lo que se llama el equivalente a certeza. Entonces acá hemos cambiado el problema por sus medias y aplicaríamos esto. ¿Bien? Sin embargo, fíjense que esa solución del equivalente a certeza, que era la que se utilizaba tal vez antes de este paper, solamente sería válida si la varianza del parámetro de política, el multiplicador, es cero. Porque caso contrario, el P óptimo dista totalmente de cerrar completamente la brecha. A esta política que cierra la brecha, fíjense que si yo tengo la economía de acá a acá, como habíamos dicho, si acá yo estoy con el mu barra y la quiero llevar a y estrella, recuerden que acá estábamos con P igual a 0, para viajar de acá a acá aplico la política óptima. Esta política óptima coincide con llevar la economía de acá a acá en el caso de que la varianza del multiplicador sea 0. Caso contrario, lo que está diciendo esto es que no necesariamente hay que cerrar toda la brecha, podría cerrarse un poco más, un poco menos, dependiendo de los valores de los otros parámetros. Por ejemplo, vamos ahora al caso 2. Estos son casos que están explicitados en Brain, ¿no? Si yo tengo el parámetro ahora de política con una varianza distinta de 0, ahora voy a tener volatilidad tanto por el componente autónomo del PBI como por el multiplicador. Pero supongo que estas dos variables aleatorias están desconectadas, que no hay ningún tipo de correlación. Su covarianza es 0, su coeficiente de correlación es 0. Fíjense que si ρ es 0, este P óptimo yo lo puedo escribir como ¿qué? Si el coeficiente de correlación es 0, esto quedaría como alfa media por Y estrella menos mu media sobre el cuadrado de la media más el cuadrado, perdón, la varianza del parámetro del multiplicador de la política fiscal. Ahora, esta expresión, fíjense que podemos hacer algunos artilugios y escribirla así. Miren, si trabajo con el denominador, a este denominador yo lo puedo escribir como la media, perdón, más la varianza. Y acá este alfa que estaba dividiendo, que estaba multiplicando en el numerador, lo puedo pasar dividiendo en el denominador. ¿Está? Y acá arriba dejamos la brecha, como recién. Está ese numerito de acá, lo paso dividiendo y lo escribo de esa forma. Ahora, si yo hago distributiva, fíjense que ese denominador quedaría ¿cómo? Como alfa barra más sigma de alfa sobre alfa barra. Bien, más sigma cuadrado de alfa sobre alfa medio. ¿De acuerdo? Ahora a esto, continúo acá, yo podría extraer una especie de factor común forzoso y quedaría función de ¿qué? De 1 más la varianza ¿sobre qué acá? Sobre alfa barra al cuadrado. Alfa barra cuadrada. ¿Y qué con esto? Bueno, fíjense que acá arriba yo tengo la varianza y acá abajo tengo la media de la misma varianza, de la misma variable. Acá tengo la varianza de A y acá tengo el cuadrado de la media. Fíjense que eso es igual a ¿qué? A ¿cómo se llama? La media sobre el desvío estándar.
Perdón, el desvío estándar sobre la media. Coeficiente de variación. Coeficiente de variación. Así es, el coeficiente de variación que lo vamos a simbolizar con B corta. Pero esto sería el coeficiente de variación al cuadrado. ¿Están de acuerdo? Donde B es el coeficiente de variación. Donde B es el desvío estándar de alfa dividido la media de alfa. ¿Está bien? Y acá arriba me queda la brecha del PBI, que es a donde quiero llegar, menos el nivel actual, que es con política cero. Ahora, toda esta expresión, ¿sí? La vamos a dividir así. Y esto es lo que vamos a llamar el G, que es esto. Esta es la brecha, el gap, la política óptima que se aplicaría en equivalente a certeza. Entonces, expresada de esa manera, el P estrella yo lo podría escribir como la política que yo aplicaría en el equivalente a certeza dividido 1 más el coeficiente de variación. ¿Queda claro? Sí, profe. ¿Sí? ¿Y qué conclusión me está diciendo esto? Es que esto de aplicar el equivalente a certeza, es decir, hacer caso omiso a la autoridad y reemplazar todo por sus medias y cerrar completamente la brecha, no siempre es óptimo. Al menos en este caso, fíjense que no me conviene cerrar la brecha en su totalidad, sino solamente en una fracción. Siempre que B sea distinto de 0, a esta brecha tengo que cerrarla solamente en la fracción 1 sobre 1 más B cuadrado. Queda claro que eso es una fracción. Fíjense cómo si yo graficase la política óptima, acá yo grafico el P estrella contra el coeficiente de variación, ¿cómo sería esta gráfica? ¿Cómo se la imagina? Si B es 0, Empezás en el nivel G. valdría G. Y luego, si B aumenta, Una parábola, pero con si B Disminuyendo. aumenta, ¿qué pasa? ¿Disminuye o aumenta? Disminuye. Disminuye. ¿Sí? Entonces la gráfica de esto sería algo así. Bien, más o menos. Mostrando de que tan pronto como aumenta este coeficiente de variación, obviamente en el campo de los negativos no tendría sentido esto, lo descartamos, solamente se centra en este primer cuadrante, y ver que si el coeficiente ¿se escucha ahí? Sí, ahora sí, profe. Sí, tengo problemas de conexión, así que puede que se esté cortando. La pizarra ahí no se ve, ¿no? No, profe. Ahí. Ahora sí, profe. Ahora sí, perfecto. Bueno, decíamos que si el coeficiente de variación es distinto de 0 si es positivo,
lo que conviene es cerrar parcialmente la brecha, es decir, no llevar la economía desde el mu barra a el Y estrella en su totalidad, sino cerrarla parcialmente. Y esto ocurre porque si yo aplicase una política fiscal lo suficientemente grande como para llevar la economía de Y a mu, estaría incrementando tanto la volatilidad que sería perjudicial en términos de bienestar. Recuerde que el bienestar de la sociedad está dado no solamente por la media, sino también por la volatilidad. Entonces, bajo ciertas circunstancias, sería conveniente tolerar cierto grado de desempleo o sería conveniente tolerar no llevar la producción a su volumen deseado, sino acotar un poco ese objetivo a cambio de no generar excesiva volatilidad. Entonces, siempre la política óptima, este P estrella, va a estar dando el trade-off, la cantidad de política que uno debería aplicar para balancear ese trade-off de una manera exacta. ¿Bien? Entonces, lo primero que concluimos acá es que esto del equivalente a certeza no siempre es correcto hacerlo y va a ser solamente óptimo en el caso de que no haya ninguna incertidumbre acerca del parámetro del multiplicador, el alfa, que representamos acá como la varianza del alfa igual a 0. Cuando la única fuente de volatilidad proviene de los parámetros autónomos, entonces el equivalente a certeza coincide con el óptimo de este caso general. ¿Bien? Y lo importante, lo que podemos poner también como caso 3, es que si ese coeficiente ρ, que supusimos 0 en el caso 2, ahora es estrictamente positivo, ¿bien? ¿Qué podría ocurrir? Podría ocurrir de que este P óptimo fuese negativo. Existiría una cierta configuración en los parámetros de que si este P es positivo, podría generar que el resultado final de este P óptimo sea negativo. ¿Está bien? Y esto es lo que llama, ¿qué sería un P negativo? ¿Qué relación entre el multiplicador y las variables autónomas? Creo que era. ¿Pero qué significancia práctica tendría? ¿Un P negativo qué significaría? Que tengo que Contracción. Claro. Claro, O sea, recuerden que, sí, como lo habíamos definido, el P era la variación del gasto. Si el P es negativo, significaría que yo debería reducir el gasto público en relación al G0 del cual yo partía. ¿Está bien? Entonces, un P negativo me estaría indicando de que yo debería incluso contraer la economía. Si yo estaba, no sé, acá estaba a donde yo quería llegar y este es donde estoy actualmente con P igual a 0, tal vez me convenga incluso irme más hacia afuera, a tolerar aún más desempleo de la actual, en aras de reducir la volatilidad que actualmente ya es excesiva. Si yo incluso intentase cerrar la brecha e ir en esta dirección, generaría tal exceso de volatilidad que no sería deseado o tolerado por la sociedad. Siempre que la función de utilidad, insisto, sea una de como la que planteamos al principio. ¿Queda claro? Entonces, bajo ciertas condiciones, sería incluso conveniente reducir el gasto público, aplicar una política fiscal negativa, y esto es lo que Breitner llama ir en la vía equivocada, en la dirección incorrecta, en la wrong way. ¿Está? ¿Queda claro? Y sí, profe, ¿Sí? Una pregunta. ¿Cuál sería la interpretación económica de ese P? Porque sería como la relación entre el multiplicador y las variables autónomas. No, el entiendo P muy bien cómo es lo que decimos recién. El P lo definimos como la variación en el gasto público. Y perdón, en el otro, en el coeficiente ρ, perdón, si me equivoqué. El coeficiente ρ es el coeficiente de correlación, es la correlación que existiría entre los componentes autónomos, ¿sí? Y el multiplicador. ¿Sí? Por eso yo arranqué. Claro, ¿y cómo se haría eso? No entiendo muy bien. Bueno, por eso arrancamos de esta manera. Por eso arrancamos de esta manera. El PBI vos lo podés escribir así. ¿Sí? Y acá vos fíjate que tenés el alfa, tiene acá 1, menos C, y acá también. Y esto es el mu. Entonces, como comparten algunos términos, sería natural de que haya cierta correlación entre uno y otro. ¿Está? Recordad que acá tenés 1, menos C, etcétera, y acá también 1, menos C, y toda esta expresión es lo que llamamos el mu. Esto que está en verde es lo que llamábamos el alfa. Entonces sería natural esperar alguna correlación entre alfa y mu porque comparten algunos parámetros. El denominador, fíjense que es el mismo. La diferencia está en que acá yo tengo un 1 sobre todo esto que es el multiplicador y acá tengo todos los componentes autónomos, incluyendo el gasto público inicial, que está metido acá.
sobre el multiplicador, o sea que comparten algunos parámetros. Entonces sería natural esperar que haya alguna correlación entre uno y otro. ¿Sí? Si la volatilidad proviene de la propensión marginal a consumir o de alguna otra cosa, es una volatilidad que va a estar compartida por ambos, entonces va a haber cierta correlación entre uno y otro. ¿Se entiende? Sí, ¿Sí o no? ahí queda más claro. ¿Sí? Esas cosas no están explicitadas en Brain, ¿eh? Por eso yo arranqué mostrando qué es lo que sería el alfa y qué es lo que es el mu. Para que tengan una noción de lo que es. El alfa era el 1 sobre 1 menos c, 1 menos t, el multiplicador, y el mu es todo el componente autónomo, incluyendo el gasto público inicial, dividido el 1 menos c, 1 menos t, etc. Esa es la definición del alfa y el beta, que podrían ser de arranque variables aleatorias. Y con eso arrancamos toda la historia. ¿Está bien? Claro, nunca define explícitamente cuál es la fuente de aleatoriedad. No, porque ni siquiera hace referencia a que es un modelo keynesiano. Dice, supongamos que la economía es alfa por P más mu, sea lo que sea. Y arranca así, de seco. Buenísimo. ¿Sí? Bien, entonces, ¿queda claro a dónde estamos? Bajo ciertas condiciones esto podría generar que ello vaya en la dirección incorrecta. Ahora, la parte más complicada del paper, de leer históricamente, son los gráficos que están puestos a continuación. ¿Los vieron? Para eso voy a retomar a este problema de optimización. A ver. Déjenme que lo agrupe un poco. Acá es donde necesito algo más grande para poder mostrar todo esto. Bien. A su vez, borremos estos pedazos. Déjenme que acomode esta pizarra porque si no, nos vamos a perder. Ahí. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer es ahora interpretarles los parámetros de ese P óptimo de recién, pero lo vamos a interpretar en términos de la geometría de este problema en dos variables con una restricción. Eso es lo que hace, o lo que muestra, sin explicar muy bien de dónde sale. Bueno, a ver. Déjenme que borre este pedazo. A ver si ahora seguimos. Bien. Antes, tratemos de entender la geometría de esto. Si uno supone que hay curvas de nivel, de lo que graficamos recién, fíjense
que yo podría representar esto así. En donde acá vamos a colocar el desvío estándar de Y, y acá la media. Sí, acá pueden poner el desvío estándar o la varianza, como prefieran. Y fíjense que esta función lo que está describiendo, como la habíamos dibujado recién, ¿se acuerdan? Lo podemos dibujar como círculos concéntricos a las curvas de indiferencia. De esta manera. Y recordando de que la gráfica de esta función, a ver, provenía de algo así como hicimos recién, donde acá estaba el Z estrella, que es el que colocamos ahí, el centro del máximo. Acá teníamos el valor esperado de la utilidad, acá la media y acá el desvío estándar. Entonces, fíjense que si yo rebano esta gráfica con distintos planos, voy generando las distintas curvas de indiferencia que hemos colocado ahí arriba. Y que están centradas, fíjense, en este plano, ¿no? Si ustedes a esto lo rotan y van en esa dirección, lo rotan y orientan los ejes, acá está la media, acá está el desvío estándar, les quedaría una gráfica como esa que pusimos ahí. ¿Queda claro? Cómo lucen las curvas de nivel. Y fíjense que, ¿en qué dirección crece esto? ¿Para allá o hacia el centro? Y hacia el centro siempre. Hacia el centro. Hacia el centro. Esto crece en esa dirección. Entonces, mientras yo más esté acá, mayor será la utilidad. Ahora lo que hay que hacer es agregar la restricción. Estas serían las curvas de indiferencia social. Tenemos que agregar ahora esta restricción. Entonces yo tengo que elegir el punto que, posado sobre esa restricción, genere la curva de indiferencia más cercana a este punto concéntrico, que es donde está la cima de ese valor que se alcanza en cero como altura. ¿Bien? Esa es la geometría que vamos a tratar de escribir ahora en algunos casos. Caso A. Todo esto, insisto, no está en el libro de Brain, ¿no? Por eso es tan difícil leerlo a veces. Caso 1. Supongamos que el desvío estándar del multiplicador es 0. Si el desvío estándar del multiplicador es 0, ¿cómo quedaría la restricción? Sigma mu nada más. Claro. La varianza mu. La varianza de mu. Se quedaría sigma mu. Le sacamos los cuadrados. Fíjense que quedaría la varianza cuadrado. Si esto es 0, fíjense, esta expresión se hace 0 acá, entonces lo único que queda es esta parte. Ahora, si yo le saco los cuadrados, lo que damos en términos de desvío estándar, que es como está colocado acá. ¿Bien? Ahora fíjense que en esta circunstancia, ¿sí? En esta circunstancia, el valor de la media, lo vamos a graficar a esto, en este caso, lo vamos a poner acá. Acá vamos a colocar la situación, acá vamos a poner la... Y acá la media. Fíjense que esta expresión que habíamos colocado acá, la varianza era una función, ¿se acuerdan? De la media. Eso es lo que queríamos resaltar. Que la media, ¿sí? Y la varianza no estaban desconectadas, sino que estaban ligadas. Había una relación entre una variable y la otra, que no podían ser elegidas de manera arbitraria. Fíjense que en este caso, ¿cómo representarían a la restricción? ¿Cómo la representarían a la restricción en este caso? Fíjense que en esta situación, el desvío estándar del PBI, ¿sí? Ya no depende de la media,
Entonces, ¿cómo lo representan? Es una recta vertical. Claro, El nivel sigma mu. claro. Sí, una recta vertical, tal vez. Bien. Esta sería la restricción del problema. Bien. Y como habíamos dicho que la curva de nivel eran círculos concéntricos, ¿dónde se va a dar el óptimo? Bueno, mejor dicho, ¿dónde se va a dar el óptimo? En la tangencia ¿No la cruzada. tangencia? En la tangencia. Y esa tangencia va a ocurrir justo ¿dónde? Sigma Acá. y igual a sigma mu. Claro. Recuerden que esto era el Z estrella, ¿no? El Z estrella. ¿Sí? Y la economía con un P igual a 0, ¿en dónde se posicionaba? Bueno, con un P igual a 0, recuerden que la media, ¿sí? Era Es la media mu. la media mu. Si P es igual a 0, la media. Entonces, al media mu la podemos ubicar tal vez, no sé, por acá, si quieren. Acá podemos ubicar a la media mu. Y que sería el lugar en donde tenemos la política igual a 0. O sea, yo parto de un punto en realidad acá, porque recuerden que tengo que estar sobre la restricción. Yo tengo que estar sobre la restricción. Entonces yo parto de este punto. En este punto tengo política igual a 0. Política igual a 0 sería, bueno, estar sobre la restricción y con este valor de mu. Y en el óptimo implicaría que yo tengo que llevar la economía de este punto a ahí, y entonces estoy cerrando la brecha en su totalidad, porque ahí se alcanza esa tangencia. Fíjense que esto fue justamente el caso 1 que hicimos acá. ¿Se acuerdan? Que me convenía por equivalencia certeza, coincidía la equivalencia certeza con el óptimo que me daba este método, y acá coincidía la equivalencia certeza con el óptimo calculado. Entonces, en este caso sí convenía cerrar totalmente la brecha porque ahí se da la tangencia. ¿Lo pueden ver? Vamos a poner otro color. ¿Queda claro? Veamos ahora casos en donde no es óptimo cerrar totalmente la brecha. Acá es importante que ustedes distingan dónde estamos, por eso el P0 es importante. Si estoy siempre sobre la restricción en algún punto, y llevo la economía ahí, aplicando el P óptimo, que es justamente el que calculamos antes. ¿Bien? Caso 2. Sí. Ahí se da la tangencia. La recta, esta, la recta esta está fija. Es la restricción. Lo que se mueven son las curvas de indiferencia. Sí, esto está fijo. Y vos, desde el punto de partida, estás en algún punto sobre esto. Inicialmente, con P igual a 0, estás en algún punto sobre esto. Yo supongo que estoy acá y de que de acá la quiero llevar. ¿Bien? Entonces, y para moverme de acá a acá, hay que aplicar el P estrella, ¿no? Que es el G. Que conviene con el G, que es la cantidad de política para cerrar la brecha en su totalidad. Entonces, acá la geometría lo que le está diciendo, bueno, que justamente la tangencia se da en un punto en donde los círculos concéntricos hacen tangencia en la línea de restricción, justo en la altura de una media igual a Y estrella. O sea, tenés que llevar la economía al objetivo deseado y cerras completamente la brecha. Eso va a ocurrir en el caso 1, cuando no hay incertidumbre por el lado del multiplicador. Caso 2. En este caso no, porque vos tenés esta ecuación, eso que yo he puesto acá, responde a esta ecuación, no es arbitrario graficado. ¿Sí? Entonces acá les digo que el desvío estándar es igual a, acá no lo pusimos, pero acá va el sigma mu, ¿no? Y que es fijo. Si vos varias la media, esto no cambia. ¿Bien? Va a quedar más claro en el caso 2, donde sí cambia. En el caso 2, supongo, el caso B, supongamos ahora que sigma cuadrado alfa es distinto de 0. Bien.
pero la varianza de los términos autónomos es 0. O sea que ahora la única fuente de variabilidad proviene por el multiplicador. No hay ninguna incertidumbre acerca de los componentes autónomos, incluyendo el gasto público inicial. En cuyo caso, ¿cómo quedaría la expresión de la varianza ahora? Solamente del primer término, o sea, la primera suma. Primero sería sigma cuadrado y por y media menos mu Claro. sobre Fíjense alfa que al este cuadrado. término desaparece y este otro también, solamente queda el primero. Y si le sacamos los cuadrados, ¿cómo quedaría? Que el desvío estándar del PBI y la volatilidad es igual a ¿qué? A sigma por y media menos mu media sobre alfa. Sigma de alfa, bien, y Sigma menos de mu sobre alfa media, ¿sí? Y le sacamos todos los cuadrados, ¿bien? ¿Está? Y lo podemos escribir, reagrupar un poco a esto, ¿y cómo quedaría? Fíjense que de acá podemos despejar la media, entonces de acá podría despejar la media, ¿y cómo quedaría la media despejada? ¿De acuerdo? Ahí queda el despeje. ¿Sí? Entonces fíjense que esto, ¿sí? Fíjense que la media, algo que no Profe, ahí pasa, el mono debería estar multiplicado por sigma alfa y dividido sobre alfa barra. no, es más, porque vos No, pasas no, no. este Sí, sí, sí. multiplicando, este otro Me equivoco. dividiendo y otro más. ¿Sí? Sí, sí, a ver. ¿Sí? Ahí lo despejan, no, no es difícil. Este divide, este otro multiplica y este otro suma. Y queda un término aparte. Fíjense que algo que no ocurría antes, que la media, esto siempre lo que estamos haciendo, estamos analizando la restricción, ¿no? La restricción, que es lo que está fijo. Entonces, en esta restricción, fíjense que esta media depende de su desvío estándar. Entonces, hay una conexión, donde esto va a ser la pendiente de la recta, y esa es la posición inicial. Entonces, ¿cómo graficamos esta expresión? Bueno, fíjense que sería algo tal vez así. Bien. Donde, acá yo, ¿qué es lo que tengo? La ordenada al origen, una pendiente de ¿cuánto? Fíjense que la pendiente es esto. ¿Sí? ¿Lo siguen? Alfa media sobre sigma alfa. Esa es la pendiente. Y recuerden que cuando la economía estaba con P igual a 0, o sea, el escenario antes de aplicar la política, con P igual a 0, estábamos ¿en dónde? Con media. ¿Cuál era la media del PBI cuando la política era 0? Era Era mu. mu. ¿Se acuerdan? Bien, entonces fíjense que en este punto es el punto de partida. La economía está posicionada ahí. Ahí estamos con P igual a 0. Con P igual a 0. ¿Sí? Y si vos tenés P igual a 0, bueno, tenés media 0, pero media mu y varianza 0. Partís de acá. Y ahora, ¿dónde estaban los círculos concéntricos? Bueno, los graficamos por acá, más o menos. Acá tenemos el Y estrella. Y si hacemos los círculos estos con cuidado, es difícil dibujar con el lápiz esto. Más o menos. Fíjense que la tangencia se estaría dando aproximadamente ahí. ¿Lo ven? Entonces, el óptimo es llevar la economía de este punto a este y no cerrar la brecha en su totalidad. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque si yo hubiese cerrado la brecha, me hubiese ido tal vez hasta acá y hubiese aplicado una política
que se permita cerrar la brecha, pero el nivel de bienestar en este punto, fíjense que es menor al que yo tendría si lo alcanzo en esa curva de indiferencia. ¿Queda claro? Sí. Porque acá no conviene cerrar la brecha. Estaría tal vez en esta curva de indiferencia que pasa por ese punto. ¿Se entiende? Sí, Ese profe. sería el caso 2. Bien. Entonces, en esta situación, no conviene cerrar totalmente la brecha. Podrían ser situaciones como vimos recién, en donde si SP, en esa política óptima, el RO no se da estas situaciones, la política óptima es otra, en donde teníamos cierre parcial de la brecha. Bien. Vamos ahora a caso 3. ¿Puedo borrar estos? O a ver si puedo colocar otros. Déjame que copie esto de nuevo. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Excelente. Sí. Bien. Bueno, entonces, vamos ahora al caso 3. En el caso 3, lo que vamos a tener ahora es algo un poco más complejo, que sería en donde la varianza del término autónomo es distinta de 0, pero el coeficiente de correlación es 0. O sea, las dos varianzas son distintas de 0. Esta y la alfa son distintas de 0, pero el coeficiente de correlación es 0. O sea, no hay correlación entre los componentes autónomos y el multiplicador. Si esa fuese la situación, ¿cómo quedaría la restricción? ¿Cómo Con quedaría? los primeros dos términos. O sea, Claro. Fíjense, quedarían los dos primeros términos y quedaría algo como y, a ver, perdón, y menos mu sobre alfa, ahí está, al cuadrado, más sigma cuadrado mu. Fíjense que en esto lo que buscamos es una conexión siempre entre la volatilidad y la media. ¿Mm? Y la volatilidad de la media. ¿Bien? Fíjense que este tipo de restricción ahora se parece a una función cuadrática. En donde a esto ya vamos a ver qué es lo que es. Podríamos llamar el término que está elevado al cuadrado. Esta expresión podría ser las veces de un a x cuadrado. Y fíjense que esto haría las veces de un c, porque no tenemos este término que haría el b por x. ¿Bien? Entonces, esta restricción ahora va a tener la forma de una parábola cuadrática, pero como en los ejes, lo que ponemos es la media contra la varianza de y. Esto que podría ser una parábola cuadrática desde esa óptica, va a quedar una parábola cuadrática invertida. Una parábola cuadrática invertida. Tal vez algo así. ¿Por qué? Porque acá está la varianza en términos de la media, y lo que estamos graficando es la media en términos de la varianza, y la función inversa queda una parábola cuadrática de esta forma, invertida. Pero toda parábola cuadrática tiene un eje. Y el eje siempre era menos b sobre 2a, ¿lo recuerdan? Pero en este caso, como el término b
no está presente porque el término B sería esta expresión. Fíjense que el eje de simetría sería 0. Entonces este eje de simetría sería el 0. Pero sería el 0 con respecto a esta variable x que hemos definido. La variable x que hemos definido es y media menos mu sobre sigma i. Entonces, fíjense que en esta situación, esta parábola, en vez de estar centrada con eje 0, este y menos mu lo que hace es desplazar el eje de simetría, donde el 0, el 0 relativo, ahora estaría puesto en este menos mu. Entonces, el eje de simetría es el 0 del x, pero convertido a y es mu. ¿Está bien? Esa sería ahora la restricción, la que estamos poniendo en naranja. Ahora ahí la colocamos más grueso. ¿Queda claro por qué el eje de simetría está en mu? ¿Sí o no? Sí. Sí. ¿Sí? El eje de simetría ahora queda en mu. ¿Vean? El eje de simetría es el 0, pero el 0 de la x. Pero esta función ha sido desplazada a la izquierda menos mu. Entonces, para que esto valga 0, y tiene que valer mu. Cuando y vale mu, esta expresión se hace 0 y llego al 0 del x. Entonces, cuando este y media pisa, cuando este y media que he colocado acá pisa el mu, este x se hace 0 y consigo el eje igual a 0 de referencia. ¿Queda claro? Recuerden también que en este punto mu, que es el eje de simetría, es lo que marcábamos también como el punto en donde teníamos política igual a 0. ¿Se acuerdan que cuando el P igual a 0, la media del PBI coincidía con mu? ¿Bien? Y ahora, supongamos que por acá está el Y estrella, alrededor del cual están los círculos concéntricos. Bien, acá tenemos un nivel, otro, y tal vez por acá la otra tangencia. Bien, aproximadamente. Y ahí se estaría dando. Bien, fíjense que en este caso, este punto que está acá es el que se logra con el P óptimo, el que indica la fórmula esta que vimos acá. Este es el P óptimo, el que indica esa fórmula que estamos ahí. ¿Bien? Entonces, coincidiría con esa situación. Ahora fíjense que yo cierro la brecha, pero parcialmente. ¿Por qué? Porque si yo la quisiera cerrar totalmente, como dijimos recién, debería llegar a acá. Fíjense que ahí se haría aplicar un P igual al equivalente a certeza, el que cerraba la brecha, pero por ese punto claramente pasa una curva de indiferencia que está muy alejada de ese origen. ¿Está bien? Entonces el óptimo se alcanza ahí. Recuerden que yo siempre me puedo mover solo sobre la restricción. Me puedo mover sobre la restricción. Yo maximizo sujeto a la restricción. No me puedo salir de la restricción. ¿Está bien? Entonces, buscando puntos que estén sobre la restricción, que es la combinación entre media y varianza, tengo que elegir aquel punto que me da mayor bienestar social, que me da una tangencia lo más cercana a ese Y estrella. ¿Bien? Ahora, el último caso, el caso 4. En el caso 4, podríamos permitir de que todo sea distinto de 0. Caso 4 sería el caso general donde todo es distinto de 0. Todo es distinto de 0. Son todos positivos. En cuyo caso, fíjense que ahora, esta parábola cuadrática de la restricción, ¿cómo queda? Fíjense que ahora esto sería el A, toda esta parte el X cuadrado, esto haría las veces de un C, y toda esta expresión, ¿sí? Haría las veces de el B por X. Entonces quedaría un AX cuadrado más BX por C. En esta circunstancia, fíjense que el eje de simetría, ¿cómo queda? Menos B sobre 2A. Pero ahora el B, si el ρ es positivo, a ver, si ρ es positivo,
Si el ρ es positivo, fíjense que ETB va a ser positivo y el eje va a dar negativo. Siempre con la referencia, ¿no? Graficamos ahora una parábola cuadrática con un eje. Este es el eje menos b sobre 2a, que ahora es negativo, pero siempre en relación al x. Y el 0 estaría acá. Ahí está el muestrario. Fíjense que este era el eje de simetría de antes. Ahora, como consecuencia del ρ positivo, la parábola se corre más hacia abajo, más hacia la izquierda, producto de que el eje ahora ya no es 0, sino que está por debajo del eje de referencia. Ahora este eje se vuelve negativo. ¿Bien? Entonces recuerden que el 0 era el mu. Si se vuelve más negativo, se baja el eje de simetría, quedando como si esta función se hubiese desplazado hacia abajo. ¿Está bien? Y fíjense que ahora la economía se posicionaría en este punto. Recuérdense que es el P igual a 0, el P de arranque. ¿Lo siguen? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? ¿No? Porque se desplazó hacia abajo ahora el eje de simetría, en el caso general. ¿Sí? Porque, bueno, porque en el ejemplo de reciente, ahora cuando era el eje de simetría que me daba 0, bien, pero era el eje el 0 del x, ¿no? De esta variable transformada que yo he puesto acá. Fíjate que y tiene que valer mu para que x sea 0. Y como esta variable yo tengo y, cuando y vale mu, tengo el 0. Ahora, si vos querés que esto valga negativo, fíjate que el y, ¿sí?, tiene que estar como menor a mu. Entonces por eso lo hemos colocado por acá abajo. ¿Está bien? ¿Sí? Es importante que esta es una parábola que está centrada en mu como eje de simetría. Pero ahora, si se activa el término b, que antes era 0, ahora esto se desplaza hacia la izquierda, pero como está invertido sería hacia abajo. Y tenemos esta situación. Y esto podría dar lugar a una situación como esta. Miren. Supónganse que el mu, a ver, yo ahora voy a generar círculos concéntricos de esta forma. Uy. Supónganse que ahí está el y estrella, que no confunde el mu que quedó muy pegado. Borramos este mu que quedó muy pegado. Esto es el mu, lo coloco acá. Bien, y ahí estaría el y. Bien, ahí está en ese punto, ahí. El y estrella. Fíjense que en ese caso, la tangencia se produciría acá. Producto de que la parábola se ha corrido hacia abajo, ahora podríamos tener la tangencia ahí. ¿Y qué significa eso? Significa de que la media del PBI debería incluso bajar por debajo de la situación inicial. Y esto es lo que llama Breiner ir en la dirección opuesta. Es cuando el P óptimo te da negativo. Entonces, ¿qué es conveniente? Es conveniente, vos estabas en esta situación. Ahora que es conveniente, sería conveniente incluso ampliar más la brecha, tolerar más desempleo, ¿sí?, reducir más el PBI. En este caso te convendría reducir más el PBI
para alcanzar mayor bienestar social. ¿Por qué esto podría ocurrir? Bueno, podría ocurrir porque la volatilidad de la economía es tan alta de que si vos incrementás la política fiscal vas a agregar tanta volatilidad que el efecto volatilidad dominaría al efecto media. Incluso si te quedás en el lugar donde estaba antes, la volatilidad sigue siendo muy alta. Entonces todavía es preferible reducir la volatilidad para poder tener algún beneficio en términos de bienestar, y eso se conseguiría con bajar la media. Entonces un P negativo. Y esto es lo novedoso o lo antiintuitivo del paper, o sea, publicar un resultado que es totalmente no esperado, que parece contradictorio, y eso es lo que lo hace un paper interesante. Bajo ciertas condiciones, sería conveniente tolerar más desempleo aún, reducir más el PBI, ¿sí?, en aras de bajar la volatilidad y alcanzar un nivel de satisfacción más alto, tal vez. ¿Queda claro? Fíjense, cuando ustedes lo lean, o los que lo han leído, nadie lo leyó. ¿Nadie? Cuando lo lean, se van a dar cuenta de que Brainerd simplemente pone estos gráficos y nadie va a entender de dónde salen. O sea, acá lo que yo estoy explicando, bueno, es todos los detalles que no han sido descritos en ese artículo. Un artículo breve, pero difícil de leer si no tiene en cuenta todos estos detalles. ¿Queda claro entonces la conclusión, cómo se vería en términos geométricos? Esta sería la geometría que está adherida al caso en donde esto podría ser negativo. ¿Sí? Con un ρ positivo, el óptimo podría ser negativo. ¿Cómo se visualiza en términos geométricos? Bueno, así. Ahora, no siempre que el ρ positivo puede darse así. Podemos tener ρ positivo, que esto va acá abajo, bueno, pero no necesariamente hay una tangencia por debajo de la situación inicial. Esto digo que podría ocurrir como en este ejemplo. Ustedes pueden fabricarse otro ejemplo en donde el eje de simetría está por debajo del mu, pero la tangencia tal vez se podría dar ahí, dependiendo de cuál es la curvatura o la amplitud que ustedes le han dado a la rama de la parábola y la curvatura de los puntos concéntricos de las curvas en diferencia. ¿Está bien? Pero esto es algo que podría ocurrir, no necesariamente, no siempre que el ρ sea positivo, voy a ir en la dirección opuesta, fíjense algebraicamente, no necesariamente todo ρ positivo hace que esto me dé negativo, tiene que ser un ρ positivo grande para que esto ocurra. ¿Bien? Sin embargo, todas las gráficas con ρ positivo están desplazadas hacia abajo, pero en este ejemplo el ρ es muy positivo, de modo tal de que la tangencia se produce por debajo de ese valor. ¿Está bien? Esa sería la situación entonces de cómo explicar que la política óptima te lleve moverte en la dirección equivocada, en la wrong way, como dice Brainerd. ¿Queda clara entonces la conclusión final? Sí. ¿Sí? Sí, clarísimo. Perfecto. Bueno, con esto finaliza el paper de Brainerd. Para la próxima clase, hay doble lectura que tienen que hacer. Por un lado, leer ecuaciones diferenciales, ¿sí? Ecuaciones diferenciales y sistemas de ecuaciones diferenciales de Alpha-Chan. Y en segundo lugar, ¿sí?, el paper de Blinder y Solow. Blinder y Solow. Ese es el paper. Para poder leerlo, tienen que leer de Alpha-Chan ecuaciones diferenciales. No en diferencias, diferenciales. Aunque tal vez esas ya las han visto en Matemática 2, con lo cual directamente salten a sistemas. Sistemas de ecuaciones diferenciales. Ver cómo se resuelve, al menos la receta de cómo resolverlo, y las condiciones para la estabilidad, fundamentalmente. ¿Cuáles son los criterios para que este sistema sea estable en términos de soluciones? Luego que revisan de Alpha-Chan estos dos capítulos, recién lean el artículo de Blinder y Solow, de lo contrario no va a resultarles agradable, no van a entender nada, esencialmente. ¿Está bien? Bueno, esto sería el programa para la próxima clase. Para el parcial nos están quedando, ¿cuántas clases? 3 más. Tenemos la del 20, la del 27
Y luego ya estamos en semana de parcial, ¿verdad? Bien, quedan 2 clases o 3, dependiendo qué hacemos esa última semana. Creo que es el 6, el parcial. Es el 6, es un viernes. Entonces la última clase que tendríamos el martes 3. Entonces quedan 2 o 3 clases. Y todavía tenemos que ver el binary solo, que va el 20, el 27, crecimiento de solo, y el 3, ver de Ramsey, el modelo de Ramsey. Y vemos que tal vez puede ser que lo presentemos nada más, pero no vaya al parcial, pero sí al final, ya vemos cómo llega. Bueno, ¿queda claro entonces el paper de Blender y Solo, la conclusión final? Algo que podría ocurrir. ¿Sí? Bien. Bueno, chicos, con esto cerramos lo que teníamos programado para hoy y nos vemos el próximo martes. Hasta luego. Chao, profe. Creo. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Chao, profe. Chao, chicos. Chao, profe, gracias.